hace mucha referencia a Mateo 5. Y si usted se toma el tiempo, va a notar que en Romanos 12, al final de Romanos 12, hablará del amor a los enemigos. Exactamente de Mateo 5, ¿no? Y en Romanos 13 tenemos que el amor es el cumplimiento de la ley. Si usted conoce un poco también de Biblia, sabrá que Romanos es muy de leyes. Es un escrito para abogados. Es de leyes. El centro de Romanos es la ley. Y el centro de Mateo 5, es la ley. Para que lo tengan también en mente, las cartas paulinas y demás cartas de los apóstoles deberían leerse como un comentario de los evangelios. Es algo aplicativo. Jesús dijo esto, ¿cómo lo entendemos plenamente? Nos vamos al resto de las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, en Romanos 13 tenemos el comentario aplicativo de Mateo 5. Dicho esto, al llegar al sermón del último año, también llegamos al final del capítulo 5 de Mateo. Y durante toda esta serie Jesús nos ha confrontado con una verdad, y es que la justicia del reino de los cielos es mucho más profunda que nosotros pensamos. Es mucho más exigente y también transformadora que cualquier otra justicia externa. Nos ha hablado de cómo debemos hablar, pero en medio de eso nos ha hablado de lo que pasa en nuestro corazón y no solo de lo que sale de nuestra boca. Y al mismo tiempo nos ha hablado que lo que hablamos, lo que sale de nuestra boca, revela lo que hay en el corazón. Mateo 5 ha puesto la ley en el plano de lo terrenal, en plano de lo práctico, que era lo que tenía que haberse visto la ley por parte de los fariseos y maestros de la ley. No solo es un tema escrito, de un documento que tienes que cumplir porque así es. No, va mucho más allá, es un tema transformador. Entonces, en el Sermón del Monte Jesús no vino a abolir la ley, tampoco vino a mostrarnos otra ley, vino a restaurar el verdadero sentido de la ley, el verdadero propósito de la ley, llevándonos del tema escrito al tema del corazón, al terreno del corazón. Y una y otra vez escuchamos las palabras en Mateo 5, ustedes oyeron esto, que les fue dicho esto, pero yo les digo esto. Y la idea es que tú puedes pasarte la vida hablando de un texto, enseñando ese texto, pero viene Jesús y te dice, no, todo lo que has dicho acerca de ese texto es completamente equivocado. No solo lo que pensaste de ese texto, sino lo que hablaste y enseñaste sobre ese texto. Es lo que vivieron los fariseos. Entonces, en cada de estas afirmaciones, ustedes oyeron esto, les fue dicho esto, pero yo les digo esto, en cada una de esas afirmaciones Jesús derramó la gracia a aquellos que lo estaban escuchando, pero también desarmó la religión cómoda, selectiva, defensiva, y nos mostró cómo luce la verdadera vida de quienes pertenecen al reino de Dios. Incluso vimos que para los fariseos el tema del prójimo era mi familia, mis cercanos, mis amigos, los que piensan como yo, mis hermanitos de la iglesia que piensan como yo, con los que nos juntamos, de mi generación. Esos son mis cercanos, mis prójimos. Pero Jesús dice, no, tus prójimos son todos. Todos son tus prójimos, incluso tus enemigos, los que no te caen bien, que al final pues, no es que son tus enemigos, sino que son mis enemigos. Entonces a ellos, hasta en ellos tienes que amarlos, tienes que orar por ellos. Tienes que dejar de guardar rencor por tus enemigos, porque el Señor ha prohibido en su ley que de nosotros no es la venganza. Entonces, cada una de esas afirmaciones Jesús desarmó una religión cómoda.
incluso selectiva. De esto tomo, pero esta parte no tomo. En esta parte dice que no juzguéis, entonces no me tienen que juzgar, pero en esta parte dice que por los frutos van a ser reconocidos. Entonces yo sí puedo juzgar a los hermanos, pero nadie me puede juzgar a mí. Mi vida es mi vida. Pero en esta parte dice que yo sí puedo decir esto de parte de mis hermanos, puedo guardar rencor, puedo decir lo que sea en mi corazón, puedo hablar fuera de la iglesia con alguien, pero a mí no me tiene que juzgar. Y esa era la idea de los fariseos. Y Mateo 5 dice que esa justicia, esa forma de vivir, hace que ellos no entren al reino de los cielos. Por más conocimiento que uno tenga de las escrituras, Jesús dice, esa justicia no te llevará al reino de los cielos. O sea, estás ya condenado, aunque tengas mucho conocimiento, aunque hayas trabajado, aunque hayas servido. Si no llegas a la justicia de la ley original de Dios, entonces no te sirve de nada te sirve ser cristiano o llamarte cristiano si no ha habido una transformación en ti. Y así llegamos hoy a Romanos 13 y nos encontramos con algo notable, hermanos, porque el apóstol Pablo está diciendo con un lenguaje apostólico, pastoral y exactamente lo mismo que enseñó en Mateo 5 Jesús. Y nos dice que el evangelio ya es consumado. Y porque ya es consumado, nosotros tenemos una revelación más clara de lo que dijo Jesús. Para tenerlo en cuenta, hermanos, Romanos es una carta profundamente doctrinal, no teórica. Es una carta difícil si lo ves en perspectiva de otras cartas, pero sigue siendo doctrinal, o sea, no es teórica. Pablo no escribe para satisfacer la curiosidad intelectual de la iglesia, sino para formar creyentes cuya vida muestren que son transformados por la gracia. Y después de 11 capítulos en Romanos explicando sobre la obra salvadora de Dios, Pablo responde una pregunta, y la pregunta es: ¿cómo vive y de qué manera vive alguien que ha sido justificado por la fe? Entonces no es algo teórico. 11 capítulos de Romanos nos habla de cómo Dios ha transformado y cuál es la obra de Dios en Cristo. Pero el capítulo 12 ya nos habla de cómo viven los que han sido transformados. Es una idea muy parecida a la de Efesios, pero Efesios es un lenguaje un poquito más pastoral, pero Romanos es mucho más directo y se toma más tiempo en cada uno de esos puntos. Entonces, en Romanos 12 nos habla de una vida ofrecida a Dios. Dice: presenten sus cuerpos. No se conformen a este mundo, presenten sus cuerpos. Y en Romanos 13, del 1 al 7, nos muestra la relación con las autoridades. Y ahora en los versículos que vamos a estar estudiando, Pablo va al corazón de la ética cristiana, del comportamiento cristiano, y nos muestra la relación con el prójimo que se expresa con amor. Entonces la idea de Pablo es: voy a trabajar 11 capítulos, aunque en ese tiempo no había capítulos, 11 capítulos para hablar cómo Dios ha transformado, cuál es la obra de Dios en nosotros. El capítulo 12 nos habla de: ok, tenemos esta obra, entonces entreguémonos, ya no vivamos en este mundo, ya no en la perspectiva de este mundo, más bien entreguémonos. Y el capítulo 13 ya nos va a hablar sobre la relación con el prójimo expresada en el amor. Y por eso este pasaje es ideal para cerrar este año, porque no solo resume la enseñanza de Jesús de Mateo 5, sino que deja una pregunta profunda. ¿Qué tipo de personas estamos siendo a la luz del evangelio que decimos creer? Si ya tenemos una obra transformadora, bueno, ¿qué tipo de personas somos nosotros siendo creyentes, manifestando y diciendo que somos creyentes? ¿Cómo estamos siendo luz en medio de este mundo?
si Mateo ya nos está diciendo cuáles son las características de los ciudadanos del reino de Dios, entonces ahora en el terreno del corazón, ¿qué tipo de personas estamos siendo a la luz del evangelio que decimos creer? Entonces, esta mañana vamos a tratar el pasaje de Romanos 13 del 8 al 14. Lo vamos a conectar con la serie de Mateo para cerrar el año. Y lo haremos de esta manera para comenzar también un año. Y voy a dividir el sermón en 3 puntos. Pero antes de revisar el primer punto, permítame leer el texto. Romanos 13, versículo 8. Dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Y hagan esto conociendo el tiempo, ya que es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías ni en borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos, no en envidias. Antes bien, vístase del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para la lujuria de la carne. Y este va a ser mi primer punto: no deban nada a nadie. Creo que el título del sermón para los deudores les pudo llamar la atención, pero no voy a tratar de economía, aunque el texto sí habla de economía. Y una de las cosas que toda empresa hace al cierre del año es poner todas las cifras en orden. Y si nosotros tomamos Romanos 13, sería bueno tomar lo que hacen las empresas y empezar a poner todas las cifras en orden. Lo que hacen las empresas es realizar un balance general, revisan todos los números y la intención es dejar todo claro a cara del año nuevo. Y existen obligaciones concretas, obligaciones contables, laborales, fiscales, legales, que deben ser atendidas con responsabilidad, y todas las empresas tienen que cerrar el año haciendo un balance general. Nada puede quedar al aire, todo tiene que estar bien documentado, bien escrito. Y entre esos asuntos que tienen que estar bien documentados y escritos, hay uno que siempre va a recibir la atención, y esos son las deudas o los pagos pendientes. Las cuentas por saldar, eso también se tiene que quedar bien escrito. Para quienes piensan en la vida como una empresa, los contadores, empresarios, administradores, los que tienen algún negocio, la siguiente frase del apóstol Pablo va a resultar profundamente interesante. Dice versículo 8, no deban nada a nadie. Sí, es un tema económico. No deban nada a nadie. Y no está hablando de un tema espiritual, es que le debo perdón a mi hermano, le debo un saludo a mi hermano. No, es económico. No deban nada a nadie. Dejen todas sus cuentas claras. No deban nada a nadie. Entonces, a primera vista, parece un excelente consejo para cerrar el año con orden. El texto no se detiene ahí, o sea, nos da un consejo en cuanto a nuestra economía, no deban nada a nadie, pero no se queda ahí, sino que es precisamente lo que sigue, esa exhortación que sigue, hace que no se limite a un tema económico, sino que nos alcance a todos los demás. Todos los que tienen deudas, tomen este consejo de Pablo: no deban nada a nadie. Dejen el año sin deudas. Pero después, la siguiente exhortación nos incluye a todos nosotros.
Versículo 8, no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces Pablo introduce un tema usado normalmente con términos malos, que es la deuda. Va a introducir el tema de la deuda. Las deudas, hermanos, van a generar presión, responsabilidad, urgencia. Nadie se siente cómodo teniendo una deuda. Por eso el tema de las deudas es un tema que deberían ser saldados. Ningún cristiano debería estar lleno de deudas. Eso es una mala administración, una mala mayordomía. Eso es rebeldía también. Y Pablo es claro aquí porque las deudas financieras deben pagarse, las obligaciones civiles deben cumplirse, los compromisos adquiridos deben honrarse. Tenemos que cerrar el año sin deudas. Pero hay una sola deuda que Pablo está introduciendo y esa deuda no se puede cancelar. Es la deuda del amor. Todas las demás deudas tienen que ser canceladas, menos una, la deuda del amor. O sea, el amor es una deuda permanente. No puedes cancelar la deuda del amor. Y aquí vemos que en Romanos, Pablo, al finalizar del capítulo 12, al hablar de ese amor a los enemigos, que es una aplicación y comentario extendido de lo que dijo Jesús, dice que esta deuda que nosotros tenemos con el mundo, no solo es en cuanto a nuestro comportamiento, sino es una responsabilidad de hablarle al mundo sobre el evangelio. Es decir, no solo está hablando de cerrar, de pagar los impuestos, que Pablo sí lo dice, no deban nada a nadie, pero también nos habla de esta deuda, de esta responsabilidad de compartir el evangelio, conectando con el capítulo 1, versículo 14 de Romanos. Entonces nosotros tenemos una doble deuda que tenemos que saldar. Una es las deudas financieras, y otra es la deuda del evangelismo. Pero Pablo dice en el capítulo 13, todas esas deudas corresponden a algo, la deuda permanente del amor. Así que Pablo no está aquí minimizando el amor, lo está elevando. No dice amen cuando puedan, como cuando uno paga las deudas. Paguen cuando puedan, no está diciendo eso. O hasta donde puedan amarse, ámesen, sino está diciendo permanezcan siempre deudores del amor. Las demás deudas tienen que ser canceladas, pero el amor, siempre permanezcan ustedes deudores del amor. El cristiano no ama porque ya terminó con todas sus responsabilidades del año, sino porque vive constantemente endeudado por gracia. Es decir, si este año ya hemos hecho esto por mis hermanos, el próximo año lo haremos más, porque todavía cargamos una deuda de amor. Y esto conecta directamente al Sermón del Monte, hermanos, porque Jesús habló de amar no solo cuando es fácil, sino cuando tenemos la oportunidad de amor. Jesús no habla de cuando nosotros amamos a nuestros familiares, sino amamos a los enemigos. Eso es más complicado todavía. Hay que amar al enemigo, hay que bendecir al que hiere, hay que orar al que nos persigue. Y ese tipo de amor no es natural, ni ocasional, ni negociable. Nosotros no podemos decir, como este vecino me cae mal, entonces no lo amo. No, esto es ley. Es decir, estamos endeudados con el amor. Y no porque llegamos a este vecino y le decimos pues que el Señor te ama y vamos a estar orando por él, hemos cancelado este amor. No, dice, estamos constantemente endeudados del amor. Pablo ya había dicho en Romanos 1 que él mismo se considera deudor del mundo. Y estamos hablando del mayor misionero de todos los tiempos, Pablo. Y él todavía en Romanos dice, yo me siento deudor del mundo. No porque el mundo le hubiera hecho un favor a Pablo, sino porque Cristo le ha dado una gracia que no podía guardarse. Él se sentía deudor del mundo.
Y aquí ocurre lo mismo, hermanos. Amamos porque primero fuimos amados. Y mientras más entendamos la magnitud de ese amor, más conscientes somos de que nunca hemos amado lo suficiente. Nadie puede decir honestamente, ya cumplí mi cuota de amor de este año. Somos deudores. Por tanto, al llegar a este punto, Pablo nos lleva a tres realidades que se van a estar conectando entre sí. Primero, existe una deuda permanente, no una deuda económica ni circunstancial, sino una obligación moral y espiritual que nunca se va a cancelar. Segundo, esa deuda es el amor, un amor que no depende del mérito del otro, ni se agota con el tiempo, sino que se renueva continuamente. Esa es la deuda del amor. Y tercero, ese amor es el cumplimiento de la ley. No porque sustituya la ley, sino porque se expresa, este amor expresa la intención de la ley. En términos prácticos, hermanos, ustedes saben que hay ovejas que son difíciles de tratar. Muy, muy difíciles. Como decía el pastor Roberto, hay ovejas que muerden. Muy difíciles de tratar. Hay ovejas que dicen ser ovejas, pero son cabritas. Pero cuando regresas a la Escritura, y la Escritura dice que somos deudores del amor, incluso a esas cabritas hay que amarlas. En otras palabras, hermanos, nosotros no cumplimos la ley por amar, sino que amamos demostrando que la ley ha sido cumplida en nosotros. Porque se ha cumplido en nosotros, nosotros amamos. No amamos para cumplir la ley. Pablo nos muestra que la vida cristiana no se define solo por lo que evitamos hacer. Como esa persona es difícil de tratar, entonces evito tratar con esa persona. No va por ahí, sino que nos está llevando a una obediencia activa. Como es difícil de tratar, entonces lo amo más. Y esta conexión es clave, hermanos, para entender lo que Pablo va a desarrollar a continuación. El amor no es un añadido opcional a la vida cristiana. Tú no puedes decir yo no puedo amar al prójimo. No puedes decir eso. Si la ley se ha cumplido en ti, entonces tú vas a amar al prójimo. El amor es el principio que da forma, sentido y coherencia a toda la obediencia. Versículo 8 dice, no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y este es mi segundo punto, Romanos 13, del 9 al 10. El amor no anula la ley, la cumple. Versículo 9 dice, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver todas estas cosas de no matarás, hurtarás, codiciarás en el término del amor hacia el prójimo? Bueno, Pablo introduce dos realidades que no se pueden separar, la ley y el amor. Son dos términos, dos realidades que no se van a poder separar mientras nosotros estemos en este mundo, la ley y el amor. Para algunos la ley representa rigidez, una especie de cadena, mientras que el amor representa la libertad y la espontaneidad. Entonces algunos dicen, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero no es lo que quería decir Pablo. Entonces algunos se han ido por el lado del amor. Entonces el amor es mucho más mejor para mis hermanos. Pero la ley no, la ley es como una cadena, es rígida, es hacer esto. La ley es terrible, pero el amor es mejor. Entonces yo voy a amar a mi prójimo espontáneamente. Voy a ir con este hermano o esta hermana y le voy a decir te amo espontáneamente. No porque la ley me exija, sino porque yo siento amor. Pero Pablo no contrapone estas dos cosas. Él afirma que la ley
encuentra su cumplimiento en el amor, es decir, porque la ley se ha cumplido en mí, entonces yo termino amando al prójimo. Y esto es exactamente lo que dijo e hizo Jesús en Mateo 5, cuando dijo, habéis oído, pero yo les digo. No estaba él relativizando la ley, diciendo la ley es mala, sino le estaba dando su intención más profunda. Es decir, si la ley se ha cumplido en ti, entonces tú vas a hacer esto con tu hermano. Así que no basta con no matar si el corazón está lleno de odio. Tú puedes decir, yo no soy un asesino, pero yo tengo un resentimiento con esta persona. Jesús va a decir, tú eres un asesino. Y todo asesino va a ir a la corte. Entonces no solo es no matar, es que tu corazón no esté lleno de odio, ni resentimiento, ni amargura. Dice no adulterar, pero si tu mente vive en impureza sexual, entonces tú ya has traicionado la ley, tú ya has quebrantado la ley. Y alguien puede decir, no me han visto. Yo no ando diciendo por la calle que soy un adúltero. No me han visto, pero en tu corazón tú ya vives en impureza. Entonces tú ya eres un adúltero. La ley dice de no vengarse. Y alguien dice, no, yo no hablo más con esa persona. Trato de estar lejos con esa persona. Yo no me vengo. Me hizo esto, pero yo no me vengo. Pero en el corazón anhelas una justicia personal. Entonces tú eres un vengativo. Y la ley claramente dice que no se venguen. Y así podemos hablar incluso del matrimonio. Yo no me he divorciado, dice. Yo mantengo mi matrimonio intacto, pero no hay amor en el matrimonio. No oran juntos, no leen la palabra, no crecen juntos, pero no te has divorciado. No nos hemos traicionado, pero no son una sola carne. Entonces la ley siempre apuntó a algo mucho más grande, una vida moldeada por el amor de Dios al prójimo. ¿Cuál es tu prójimo? El más cercano. Pero si la ley no se ha cumplido en ti, entonces tú no vas a poder amar. Y ahí te vas al otro lado de la ley. Yo no me he divorciado, yo no mato, yo no hago esto. Pero Jesús dice, no, tú lo has hecho. Versículo 9. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo está enumerando mandamientos de la segunda tabla de la ley, mandamientos que corresponden a la vida de comunidad. Y esto tiene que ver con algo importante, no dañar al prójimo. Matar, adulterar, robar, mentir, codiciar, todo esto destruye relaciones, dignidades, destruye la vida del prójimo. Y por eso Pablo concluye, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amar no significa aprobar el pecado, no significa justificar el mal, significa buscar activamente el bien del otro. No significa evitar lo malo. Amar significa que voy a ser una persona activa en amar al prójimo. Y aquí viene la conexión con Mateo 5. Jesús no nos llamó simplemente a evitar el mal, sino a responder al mal con el bien. Me hicieron esto, entonces yo respondo con amor, porque no respondo como el mundo lo hace, respondo con amor. No a una justicia mínima, sino a una justicia mayor. No es que me siento han hecho algo injusto conmigo. Bueno, yo respondo con una justicia mayor. No a una obediencia externa, sino a una obediencia del corazón. No solo voy a la iglesia, sino que en mi corazón es conectar con mis hermanos, tratar con mis hermanos, tener comunión con mis hermanos, orar por mis hermanos. Porque si no, estamos solo teniendo una obediencia externa. Y a veces el cristiano se resume en eso, en voy a la iglesia, pero no conecto con mis hermanos.
Pero hay algo sumamente importante en las palabras de Pablo que no debemos pasar por alto, y es que Pablo no dice que el fin de la ley sea el amor. Y note bien las palabras de Pablo. El sentido de que primero cumplo la ley y como resultado termino amando, eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice que el amor es el cumplimiento de la ley, no el fin de la ley, sino el cumplimiento de la ley. Es decir, que cuando el amor gobierna verdaderamente mi corazón, la ley se cumple de manera natural. Puede parecer un cambio sutil en las palabras, pero en realidad lo cambia todo. No, la ley no es, el amor no es el fin de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. Es un cambio sutil, pero en realidad lo cambia todo. Así que la ley en el amor la ley y el amor no compiten entre sí, se necesitan mutuamente. Yo cumplo la ley porque se demuestra en mi amor hacia los demás, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Así que el amor no necesita la ley. El amor sí necesita la ley para recibir dirección. Si nosotros nos vamos directamente al término amor y decimos, no, la ley es mala, solo estamos por la gracia, ¿no? Entonces, la ley es mala, pero el amor sí necesita la ley para recibir dirección, para no convertirse en un sentimiento vago y subjetivo. Como me hizo bien, entonces le voy a hacer bien. Pero la ley te dice, no, ama a todos, a todos. Entonces sí necesitamos la ley para recibir dirección. Y la ley sí necesita el amor para recibir un impulso interior que nos haga vivir en obediencia. Porque si nos vamos directamente solamente a la ley, pero no sentimos amor, entonces no vamos a sentir el impulso de cumplir la ley. Entonces la ley y el amor sí se necesitan mutuamente y no se pueden separar. Sin amor la ley se vuelve fría y externa, nos volvemos legalistas. Sin la ley el amor pierde la forma y el contenido, y ahí sí nos volvemos cristianos completamente espirituales, ¿no? Y las dos cosas son importantes. Por eso Pablo enumera una serie de mandamientos que regulan nuestra relación con el prójimo. Todos ellos tienen algo en común, hermanos. Prohíben algo para dañar al otro. El adulterio, el asesinato, el robo, la codicia, destruyen vidas. Destruyen relaciones, destruyen comunidades. En contraste, el amor consciente procura servir a los demás. La Biblia textual, esta versión me gustó más. En el versículo 9 dice de esta manera. Hay un cambio importante. Reorganiza un poco las palabras y lo pone de esta manera. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración, dice esta versión: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, hacer este tipo de cosas, de ser adúltero, de tener un tema en cuanto al tema sexual completamente descontrolado, significa no amar al prójimo. Y ahí esto se puede aplicar a un montón de cosas. Hermanos, a veces se afirma que el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos implica de manera indirecta que nosotros tenemos que primero amarnos a nosotros mismos para después amar al prójimo. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Entonces, nosotros, si llegamos a la conclusión de que primero tenemos que amarnos a nosotros mismos, que es la idea de quererse a uno mismo, ¿no? Quiérete un poquito más a ti, ¿no? Para que sí, así puedas cuidar a los demás. Esta idea es completamente antibíblica, porque si fuera así, hermanos, nosotros podríamos decir con claridad que primero necesitamos tener una buena autoestima, querernos a nosotros mismos y así poder cumplir la ley. Pero como no tenemos una buena autoestima, por eso no cumplimos la ley. Pero no es así. Nosotros podemos decir con claridad que no es así por varias razones. Jesús habló primero del primero y del segundo mandamiento sin mencionar un tercero. Él no dijo, primero tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, luego tienes que amar al prójimo como a ti mismo, y después dijo, el tercero es más importante, ámate primero a ti mismo. Jamás Jesús introdujo un tercer mandamiento. Además, el amor ágape
El amor bíblico es un amor desinteresado que no se vuelve hacia uno mismo. Ese amor ágape de que se está hablando en la Escritura es un amor hacia los demás, no hacia nosotros mismos. Así que la Escritura enseña que el amor centrado en el yo es la esencia y expresión del pecado. Cuando uno se ama más a este ser, antes que los demás, esa es la esencia del pecado. Y de ahí viene el tema de, me hizo daño. Como te amas tú más al hermano, entonces no puedes expresar amor. Y así no puedes ser deudor del amor, porque crees que los demás son deudores tuyos. Entonces no hay un tercer mandamiento. Si tú te amas más a ti mismo que a los demás, esa es la esencia y expresión del pecado. No es que yo creo esto, no es que yo creo aquello. Yo pienso que así debe ser. Yo pienso que así se debe tratar a las personas. No, estás expresando un amor propio que sobrepasa la ley. A propósito, eso se llama idolatría. Lo que el segundo mandamiento exige no es que aprendamos a amarnos a nosotros mismos, sino que amemos al prójimo con la misma intensidad y sinceridad que, aun siendo nosotros pecadores, ya nos amamos. Porque sinceramente sí nos amamos. Y ese sentido de intensidad y sinceridad debe expresarse con el prójimo. Y sobre esa realidad de ese amor propio, no hay dudas, hermanos. Si nosotros nos amamos primero a nosotros antes de amar a los demás, esa es la expresión del pecado. Pero si verdaderamente amamos al prójimo, buscamos su bien y no su daño, de ese modo, aun siendo que paguemos mucho a ese hermano, con muchas oraciones, con mucho hacerle bien, no vamos a terminar de pagar esa deuda. Vamos a seguir siendo deudores, porque amamos más. Tercero, usted póngale el título que quiera, Romanos 13, del 11 al 14. Esa es la conclusión del capítulo 12 y capítulo 13 de Romanos. Dice el versículo 11, y hagan todo esto, ¿qué? Amarse los unos a los otros, amar al prójimo como a ti mismo, cumplir la ley conforme al amor. Hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías ni borracheras, no en promiscuidad sexual ni lujurias, no en pleitos ni envidias, antes bien vistámonos del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para la lujuria de la carne. Pablo cierra este pasaje introduciendo un concepto más. Antes había introducido el término deuda, una deuda que no se puede terminar de pagar, que es la deuda del amor. El resto de las deudas sí se tiene que pagar por amor al prójimo y porque habla del testimonio que nosotros tenemos. Pero aquí introduce un concepto más, el concepto del tiempo. Comienza con una exhortación que conecta todo lo anterior. Hagan todo esto conociendo el tiempo. Y es decir, el amor que cumple la ley no se vive en el vacío, no es algo abstracto, no es una idea que tú dices, no, sí hay que amar a los hermanos, pero ¿en qué? ¿Cómo? ¿En qué tiempo tengo que amar a los hermanos? Pablo introduce el tema del tiempo en el tiempo de hoy. ¿Cuándo tengo que amar al hermano? ¿Cómo tengo que amar al hermano? Tengo que hacerlo hoy, porque sabemos el tiempo en que vivimos. El amor cristiano no es solo una virtud ética, es una respuesta escatológica, es decir, una respuesta al tiempo actual y al tiempo final.
Nosotros vivimos entre la primera y la segunda venida de Cristo. Sabemos cuál es el tiempo. Y sabemos cuál es el tiempo de amar también al prójimo. Y es hoy. No después, es hoy. Así que el amor cristiano entonces no es una virtud ética, es una respuesta al tiempo. Porque el tiempo es malo, yo voy a amar a mi hermano. Porque sé lo que va a venir después. Porque estoy esperando la segunda venida de Cristo, yo voy a amar a mi hermano. Porque sé lo que lo que se espera cuando Cristo venga, que es su justicia, yo voy a amar a mi enemigo. Yo conozco el tiempo. Sé el tiempo que estamos viviendo y sé el tiempo que estamos esperando. Y por eso amo a mi hermano. Amamos, obedecemos y vivimos de cierta manera porque sabemos en qué tiempo estamos y hacia dónde vamos. Ya en Romanos 12:2, Pablo había exhortado a no conformarse a este siglo. Entonces Pablo empieza su punto en el capítulo 12 diciendo, no se conformen a este siglo, es decir, ya sabemos el tiempo en que estamos. Y ahora en el capítulo 13, versículo 11 al 13, nos recuerda que no debemos adaptarnos a este tiempo porque el tiempo es transitorio. Sabemos el tiempo que tenemos, sabemos cómo está la cultura, sabemos cómo está el mundo, sabemos cómo está prosperando el término de doctrinas falsas. Sabemos que hay iglesias que no se adaptan a la escritura, más bien empiezan a crear cosas y empiezan a adaptarse al mundo y hagamos esto y hagamos aquello, hagamos una discoteca para los jóvenes porque los jóvenes están un poquito aburridos, hagamos algo para los niños porque los niños tienen que ser educados en sus términos, en su lenguaje. Entonces hagamos algo para los niños, vistámonos de payaso, vistámonos de aquello, cojamos algo, digamos que es santo, entonces que todo el mundo pague para que tenga esto que es santo. Sabemos el mundo en que vivimos, Romanos 12:2, no se adapta en este mundo, pero ahora nos dice en Romanos 13 del 11 al 13, no se adapta en este mundo, porque este mundo también es transitorio. Nosotros sabemos lo que estamos viviendo, pero también sabemos lo que va a venir después. Y por eso dice, ya es hora de despertarse del sueño, o sea, ya despierten, porque sabemos lo que va a venir. No se trata de un llamado emocional, sino un llamado espiritual. Es hora de vivir con sobriedad, con conciencia, con urgencia santa. Cada día hay que evangelizar, hay que hablar, hay que crecer. Porque ya la salvación y su consumación está más cerca. Ya sabemos eso. Y es hora de despertar. Y es hora que las personas que ya son mayores empiecen a despertar y a entender el verdadero cristianismo. El día se acerca. La consumación ya está cerca. Empiecen a despertar. De ahí surgen tres exhortaciones claras. Desechen las obras de las tinieblas, vístanse con las armaduras de la luz, revistámonos del Señor Jesucristo, empiecen a despertar. Así que no basta con saber en qué tiempo vivimos, debemos saber cómo conducirnos en ese tiempo. Sabemos en qué tiempo estamos. Ahora empecemos a conducirnos conforme a ese tiempo. Jesús dijo esto en el Sermón del Monte: vosotros son la luz del mundo. Sabemos en qué mundo vivimos, un mundo de oscuridad. Ahora compórtese como la luz del mundo. Versículo 13, Romanos 13. Andemos decentemente como de día, no en orgías ni en borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos ni envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Antes Pablo estaba hablando de pagar las deudas y aquí dice no inviertan en las lujurias de la carne. No hagan nada para las lujurias de la carne. O sea, la forma en que nosotros amamos, perdonamos y respondemos al mal, alumbra y contradice este mundo.
No se trata solo de lo que creemos, sino de cómo vivimos cuando somos presionados, heridos o tratados injustamente. También tiene que ver, hermanos, no solo con lo que creemos, sino lo que pasa en el corazón. Y entonces la exhortación de Pablo es: despierten, porque sabemos en el tiempo que vivimos. El amor al prójimo no es un adorno espiritual, es una señal de pertenencia al día y no a la noche. Nosotros somos del día y por eso hacemos las cosas que hacemos en el día. No pertenecemos a la noche. Y si usted se fija, todas estas conductas en cuanto a las obras de tiniebla, lujuria, promiscuidad sexual, pleitos, envidias, borracheras, todas estas cosas, orgías, todas estas cosas pertenecen a la noche, a lo oculto, a lo escondido. Nadie dice: hermanos, le fui infiel a mi esposa. Nadie dice eso, es todo oculto, todo en la noche. Bueno, nosotros los cristianos no hacemos las cosas en perspectiva de la noche, sino en el día. Todo el mundo debería saber lo que somos, lo que sentimos, lo que hacemos. Estas prácticas le pertenecen a la noche. El desenfreno, las borracheras, la inmoralidad sexual, pleitos, envidias, todo eso es en la noche. Nadie dice: hermanos, quiero confesar un pecado. Yo he hablado mal de esta iglesia y de los hermanos. Lo he dicho en otras iglesias. Nadie dice eso. Eso lo hacen los de la noche. Eso lo hacen los que ocultan. Pero Pablo dice: no, andemos en el día. Que todo el mundo vea quiénes somos. Porque no pertenecemos a la noche. Esos son los que se perderán. Los que dicen que son cristianos. Esos son de ellos, pero nosotros no. Cuando decimos que vamos a hacer algo, vamos a hacer eso. Nuestro sí es sí, nuestro no es no. Todo el mundo sabe quiénes somos. Si vamos a pagar una deuda, lo vamos a hacer. No vamos a huir de esa deuda. Vivimos en el día, no en la noche. Así que la alternativa a esto es clara: vístase del Señor Jesucristo. No se trata simplemente de mejorar la conducta externa, es decir, hablo mal de mis hermanos, trato mal a mis hermanos, no hablo malas palabras, pero sí tengo algo en mi corazón. Aquí dice: no, revístanse del Señor Jesucristo, vivan en el día. No se trata de nuestra conducta externa, se trata de lo que hay en el corazón, de esta nueva identidad. Revístanse de Cristo no es adornarse, sino protegerse. Es decir, como el mundo es terrible, entonces yo me protejo. ¿Cómo me protejo? Revistiéndome del Señor Jesucristo. No es imitar superficialmente a Cristo, sino vivir bajo su señoría. Es decir, yo sé el mundo que estoy, yo sé lo que va a pasar después, entonces me revisto del Señor Jesucristo, me protejo del Señor Jesucristo. Cristo mismo es nuestra armadura. Así que no solo es un traje, es una dependencia, es una identidad, es una protección, porque sabemos en el mundo que vivimos. Pablo no ignora que la naturaleza pecaminosa sigue en nosotros, pero nos exhorta a no proveer para nuestros deseos, no alimentar a nuestros deseos, no darle espacio a nuestros deseos. Dicen: no inviertan para sus deseos. Revístanse del Señor Jesucristo. Romanos 13 culmina mostrándonos el fundamento último de la ética cristiana. Vivimos como vivimos porque esperamos a Cristo. Por eso no hacemos las cosas que hace el mundo. No respondemos como el mundo. No lo hacemos porque sabemos que Cristo va a venir y su justicia es perfecta. Nadie puede decir: uy, Señor, es que ese hermano me humilló. Ese hermano me dijo esto. Ese vecino, esta sociedad, ese presidente de la República hace esto y aquello. Frente a Cristo no hay nada que podamos decir. Y porque sabemos que va a venir, vivimos de esa manera. El buen ciudadano, el prójimo amoroso, el creyente obediente solo puede serlo plenamente cuando viven a la luz del día.
Nuestro llamado entonces es este, hermanos: vivir ahora como si el día ya hubiera amanecido. Entonces, la ilustración de Pablo es: estamos en la noche. Esa es la perspectiva del mundo. Estamos en la noche. Por eso los de la noche hacen lo que hacen, porque lo hacen en perspectiva de la noche. Lujuria, este tema de lo sexual, lo hacen en la noche. La queja, las envidias, las peleas, la amargura, eso lo hacen porque están en la noche. Nosotros sabemos que el mundo está en la noche, pero el día se acerca. Entonces vivamos como quien vive en el día. Vivir ahora, ese es nuestro llamado, vivirlo como si ya hubiera amanecido, como que Cristo ya hubiera venido, como si ya se hubiera consumado, como que el reino de Dios ya no fuera solamente cerca, no estuviera solamente cerca, sino ya. Vivamos en esa perspectiva. Y así es como termina el capítulo 13. Entonces, hermanos, al cerrar este pasaje y al cerrar también este año, la palabra nos coloca frente a una doble conciencia que no vamos a poder separar: el tiempo en que vivimos y el tiempo que se acerca. La Escritura nos enseña cómo conducirnos en el presente, porque nosotros sabemos lo que va a pasar en el futuro. Vivimos en un tiempo malo, como lo diría Pablo en la ilustración, un tiempo marcado por la oscuridad. Vivimos en un tiempo de fragilidad humana. Nosotros, el ser humano dice amar a lo que es pecado. Dice que ama y por eso rompe la ley de Dios. Y la justificación es que ama, pero ese es pecado. Y vivimos en un mundo que muchas veces se opone abiertamente a la voluntad de Dios. Somos conscientes de esa realidad. La vemos y la sufrimos cada día. No sé cómo vivieron ustedes las Navidades, pero yo tengo algo en mi corazón en cuanto a las Navidades, algo que no sé cómo dejar de hacerlo. Y es que si bien nosotros podemos hablar de las Navidades antes y decir, no, la Navidad tiene que centrarse en Cristo. Ese debe ser el centro. Pero el 24 o el 25 pasa algo completamente distinto. Nos centramos en lo que podemos proveer. En la comida, en los regalos. Y antes hablamos de todo se tiene que centrar en Cristo. Pero llegando al punto, la cosa es distinta. Y no sé cómo usted va a vivir este fin de año. Yo les puedo decir, vivan en perspectiva de los que viven en la luz. Pero ya ha llegado el momento, las cosas pueden cambiar. Y esa es la fragilidad humana. Entonces sabemos en el tiempo que vivimos, sabemos cuál es nuestra condición, pero también sabemos cómo debemos vivir en medio de ella. Sabemos que estamos llamados a ser luz, llamados a ser sal, a amar, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Sabemos que esto no se reduce a actos externos ni a comportamientos ocasionales, sino que brota de una identidad, esa identidad en Cristo. No es solo un título que llevamos, hermanos, es una vida que se expresa, una manera de responder, de caminar, de relacionarnos. Y aquí está la perspectiva que Pablo quiere que tengamos al final. El tiempo avanza. Si usted ya tiene tiempo en el Evangelio y más allá, tiene ya tiempito en este mundo, déjeme decirle algo que Pablo está expresando: despierte, despierte. Porque si Cristo no viene primero, nosotros iremos con Él.
Entonces, entre más va pasando el tiempo, más años vamos festejando, menos tiempo tenemos. No más, menos tiempo tenemos. Mientras más años vamos en la iglesia y más años vamos diciendo que somos cristianos, no es que tengamos más tiempo, tenemos menos tiempo. Así que despierte. Si ya tiene sus añitos, despierte. Porque si Cristo no viene, nosotros iremos con Él. Y hay que dejar de actuar como adolescentes, como niños. Despierte, porque ya tenemos unos cuantos años. Así que este año que vamos a despedir, recuerden esto, ya tenemos que despertar, porque no tenemos tantos años. Esta verdad no pretende difundir temor, hermanos, pero sí debe ordenar nuestra vida. Ya debemos ser maestros, diría Pablo. Ya ustedes ya tienen tantos años, ya deberían ser maestros. Ya deberían enseñar, ya deberían tener ministerios. Si eres una mujer con experiencia, ya deberías hablar a otras mujeres, no esperar que alguien diga, no, es que no tengo el don. Eso es de otras iglesias, por si acaso. Como no tengo el don, entonces no soy llamado a esto. Y Pablo dice, no, ya deberían ser maestros. Pero seguimos con la misma idea, esperando que alguien nos enseñe y enseñe y enseñe. Y otra vez la exhortación, despierte. Sí debe ordenar nuestra vida el tema del tiempo, hermanos. No tenemos tanto tiempo como creemos. Si Cristo no viene, nosotros nos vamos con Él. Y entre más viejitos estamos, menos tiempo tenemos. Así que más tenemos que despertar y entender los tiempos en que vivimos. Conocer el tiempo en que vivimos y el tiempo que viene debe reflejarse en cómo nosotros nos conducimos hoy. Mientras más años estamos en el Evangelio, más maestros somos, más servimos, más amamos, más conocemos, más la ley ha transformado nuestra vida y más hacemos, más hacemos. Esta idea de a los jóvenes les vamos a dejar el siguiente paso de la iglesia. ¿Cuándo se ha visto esto en la iglesia? En la iglesia original de Dios no era. Los viejos, los ancianos eran los que llevaban la iglesia. Ellos eran, porque tenían más conocimiento. Pero ahora es que ya no tengo tanta energía y los jóvenes saben más. ¿Y por qué saben más? Son los viejos los que deben llevar la iglesia. Ya despierta. Nosotros vivimos en el ya, pero caminamos hacia el todavía. Caminamos en el todavía no. Ya sabemos que va a suceder, pero todavía no ha sucedido. Pero nosotros ya caminamos en esa perspectiva. Por eso desechamos todas las obras de tinieblas, nos vestimos de la luz, nos revestimos del Señor Jesucristo, no porque seamos perfectos, sino porque hemos sido llamados a vivir en esperanza, en sobriedad y en fidelidad. Sabemos nuestra fragilidad, sabemos nuestro pecado, sabemos nuestra inclinación a pecar, entonces por eso nos revestimos del Señor Jesucristo para protegernos, no solo del mundo, sino de nosotros mismos. Hermanos, sigamos adelante. Hagámoslo con ánimo. Si tenemos nuestros años, dejen de esa idea de que los jóvenes no, los viejos, los que más conocemos son los que tenemos que llevar la iglesia y educar a los jóvenes. Son los viejos los maestros, ya deberíamos ser maestros, pero seguimos pataleando, seguimos excusándonos. Los viejos deberían ser lectores profesionales, casi enfermos de la lectura, no solo de la escritura, sino de otras cosas, porque tenemos todavía unas generaciones que siguen saliendo y el mundo en que vivimos, sabemos que vive en la oscuridad, entonces deberíamos ser maestros y educarnos y protegernos y enseñar a los demás. El día se acerca, así que les animo, mis hermanos, a que sigamos adelante, despertemos, porque el día se acerca. No caminemos solos. No caminemos a ciegas, no caminemos sin propósito, caminemos en Cristo, sostenidos de su gracia, viviendo en el presente, con los ojos puestos en el futuro, un futuro glorioso que Él nos ha prometido.
el Señor Jesús nos conceda vivir este nuevo tiempo con un amor que cumpla la ley y con una vida que refleje la luz del reino que ya amaneció. Y termino con esto. Si en el próximo año vas a cargarte con una deuda, que sea esta. Busca ese amor que cumple la ley. Busca esa deuda de vivir despierto y caminar como quienes pertenecen al día. Esa es la única deuda que no puede pagarse. Esa es la única deuda que deberíamos tener. El resto, dice Pablo, paguen todo.